Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación también. Para mí es un privilegio poder compartirles un poquito acerca de conocimientos sobre terapias de tercera generación. En específico, hoy día voy a hablar un poco más en profundidad acerca de la terapia de aceptación y compromiso y cómo intervenir en las emociones, la gestión emocional desde la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? También vamos a estar hablando un poquito acerca de algunos conceptos que de la terapia dialéctico-conductual, DBT, y bueno, espero que les pueda ser de utilidad. Esto que les voy a compartir no solamente puede ser aplicado en las emociones, si bien hoy día yo les voy a hablar más sobre las emociones, pero van a ver que también podemos aplicarlo con los pensamientos quizá difíciles que podemos tener. Bueno, me avisan si pueden ver la presentación. Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre la gestión emocional desde la terapia de aceptación y compromiso. En primer lugar, empezamos. Entiendo de que acá hay psicólogos, pero también estudiantes de psicología, ¿no? Quizá no todos conocen lo que es ACT. ACT por sus siglas en inglés, ¿no? Acceptance and Commitment Therapy, pero también ACT es como una abreviación de actuar, del verbo actuar, y va muy de la mano con lo que significa la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Es un tipo de terapia de tercera generación que surge con Stephen Hayes. Luego voy a hablar un poquito acerca de él porque me interesa y va conectado también la historia de cómo es que surge este tipo de terapia, ¿no? Lo que busca no es reducir el sufrimiento, no es reducir las emociones difíciles o los pensamientos difíciles, sino cambiar la relación que podemos tener con tanto con el sufrimiento, con las emociones y con los pensamientos difíciles, ¿no? Es un enfoque bastante diferente, pongamos por ejemplo a la terapia cognitivo-conductual o a las terapias de segunda generación, porque la terapia cognitivo-conductual lo que busca más bien es, por ejemplo, cambiar los pensamientos disfuncionales que podemos tener, ¿no? O notar quizá que hay algunas conductas que no son adaptativas o funcionales y hacer una modificación conductual, modificación de esas conductas, ¿no? El enfoque de ACT es diferente, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que podamos hablar hoy día. Eh, este tipo de terapia nos está indicando de que nos va a doler o nos va a generar emociones solamente aquello que es importante para nosotros, y lo que es importante para nosotros es lo que nos duele, ¿no? Aquí de este lado tenemos el Exaflex, que es el modelo de la terapia de aceptación y compromiso y tiene todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta, que vendrían a ser el contacto con el momento presente, ¿no? Es el que yo pueda realmente estar presente con todo lo que eso significa, la experiencia que estoy teniendo, la emoción que estoy teniendo. No es como poder estar en un estado de aceptación, aceptación a aquello que pueda estar sintiendo, a aquello que pueda estar pensando. La difusión cognitiva es otro de los elementos importantes en la terapia de aceptación y compromiso, que lo que me indica la difusión es que yo no soy mis pensamientos, ¿no? Yo tengo pensamientos, yo tengo ciertas experiencias emocionales, ¿no? El yo como contexto, que lo que significa lo mismo, es yo poder separarme de aquello que pueda estar pasando en ese momento para poder así tomar contacto con los valores. Los valores es uno de los conceptos centrales en la terapia de aceptación y compromiso. Lo que me
Valores no vendría a ser como solemos conocer normalmente, ¿no? Tipo honestidad o puntualidad, yo qué sé. Tenemos este término en el lenguaje común de valores, ¿no? No, ACT toma este término, valores, y lo usa para justamente hablarnos de aquellas cosas que son importantes como individuos para cada uno de nosotros. Eh, Puede que la honestidad como tal sea un valor para una persona en específico, puede ser, pero lo importante acá es de forma individual, ¿qué valora cada una de esas personas? ¿No? Entonces, luego conectamos, o lo importante es poder conectar con acciones comprometidas, es decir, pasos que a mí me acerquen hacia lo que es importante para mí, hacia aquello que yo valoro. Entonces, esta vendría a ser como un pantallazo general de lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Es decir, no busca reducir el sufrimiento, no busca reducir la incomodidad o el malestar, sino cambiar la relación que tengo con el mismo, lo cual puede hacer paradójicamente de que efectivamente baje o reduzca el sufrimiento, ¿no? Porque justamente lo que nos plantea ACT es que usualmente lo que hace que nosotros nos mantengamos sufriendo, ¿no? O se desarrollen ciertas dificultades psicológicas, hablamos de, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o depresión, es justamente el intentar reducir aquello que estoy sintiendo a toda costa, ¿no? Y al yo cambiar la relación que tengo con esto, voy a poder reducir efectivamente, aunque mi objetivo no sea ese inicialmente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de el doctor Stephen Hayes, que la terapia de aceptación y compromiso fue desarrollada por Hayes después de su experiencia lidiando con el trastorno de pánico. Cuando él empieza después de que él desarrolla la teoría, ¿no? Ha sido la razón porque él ya era psicólogo, estamos aclarando, y él justamente había estudiado lo que era el enfoque que estaba en ese momento, que era las terapias conductuales y, y la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, él cuenta en su experiencia, ¿no? Cómo tuvo un ataque de pánico por primera vez cuando estaba en una reunión de profesores, psicólogos con un montón de grados académicos, ¿no? Y estos profesores empezaron a discutir de manera muy fuerte entre ellos y le tocó la palabra a él y en ese momento él tiene un ataque de pánico, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Con todo el conocimiento que él tenía de psicología, que él intenta quitarse esos pensamientos que estaban viniendo en ese momento, que intenta detener la ansiedad, intenta, no sé, decirse que los pensamientos que está teniendo son disfuncionales, intenta cambiarlos por unos más racionales, ¿no? O son irracionales. Sin embargo, esto lo que hace más bien es que los ataques de pánico que él em, empezó a tener en ese momento en una reunión de profesores psicólogos, ¿no? Pero luego los empezó a desarrollar en otro tipo de ambientes, también cuando estando en restaurantes, estando con amigos. Es decir, se incrementaron los ataques de pánico hasta que también empezó a tener ataques de pánico en su propia casa, en la seguridad, pongámoslo así, de su propia casa. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Que Hayes, cuando estaba en ese momento en casa teniendo un ataque de pánico, él más bien ya estaba en ese momento diciendo, esto ya no es un ataque de pánico, esto es un
un paro cardíaco, ¿no? Me va a dar un ataque en el corazón, yo tengo que llamar, tengo que hablar a alguien, porque ya estaba, hablamos de quizá en un nivel un poquito más alto de gravedad en relación a los ataques de pánico. Em, y bueno, es en ese momento, en su habitación, donde él decide no llamar a la ambulancia, no hacer esa llamada, ¿no? Y más bien lo que hace en ese momento es decir y hacerse una promesa de que nunca a partir de ese momento él iba a huir de sí mismo, ¿no? Sino que se promete el estar abierto a las experiencias que pueda ir teniendo, a toda la experiencia humana, ¿no? Y entre ello estamos hablando de la experiencia emocional, ¿no? Tanto la experiencia emocional como los pensamientos quizá difíciles, pensamientos desagradables. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa promesa, yo no voy a huir de mí mismo, porque esa noche él descubrió de que esto que parecía algo de lo que él más bien se tenía que alejar, más bien quería quitar, era algo que se relacionaba con algo importante para él, algo importante para su historia. Ahí nos cuenta un poquito, ¿no? De que esto del haberse desarrollado en una pelea justamente se conectaba con la historia que él tenía en su familia, ¿no? Porque sus papás hay una historia de discusión bastante fuerte y su papá era alcohólico. Entonces, bueno, tiene una historia esto detrás, ¿no? Pero justamente cuando nosotros decidimos ignorar, quitarnos, juzgar, criticar aquello que nosotros podemos sentir, es cuando estamos huyendo de nosotros mismos, es cuando no estamos mostrando quizá esa compasión hacia nosotros mismos, no estamos teniendo apertura, quizá hacia conocer qué es lo que nos está queriendo decir esa experiencia emocional, ¿no? Obviamente, esta promesa que él se hizo a sí mismo hace más de 40 años, sino, claro, fue desarrollada en los años 80 más o menos la terapia de aceptación y compromiso. Es algo que hasta ahora siguen investigando, hasta ahora siguen como intentando ver de qué forma nosotros podemos realmente estar abiertos, tener la apertura hacia nuestra propia experiencia emocional. Y a partir de ahí se ha desarrollado la terapia, tenemos bastantes estudios, investigaciones, ¿no? Y cómo intervenir también eh, en diferentes situaciones. En este caso nos vamos a centrar en la experiencia emocional, en estar abierto a nuestras propias emociones, por más difíciles que puedan ser, ¿no? Y la terapia de aceptación y compromiso nos plantea que el problema, en este caso, a la desregulación emocional, por ejemplo, o al no saber cómo regular nuestras emociones, es estar luchando con aquello que sentimos. Eso es el problema y no la solución. Entonces, para poder ejemplificar un poquito esta lucha que nosotros solemos tener con lo que sentimos, con lo que pensamos, ¿no? Me gustaría que podamos hacer un pequeño ejercicio, que es un ejercicio clásico de ACT también para hablar acerca de la lucha con esto que sentimos. Y si ustedes están en la posibilidad de encender sus cámaras, también me gustaría que lo podamos hacer para que estemos mucho más presentes en el ejercicio y sea lo más vivencial posible, ¿no? Eh, si ustedes tienen ahí un cuaderno, una hoja, algo que en lo que puedan anotar, me gustaría que puedan darse un minuto de su tiempo para poder anotar eh, una emoción que ahorita está siendo difícil de lidiar, quizá, o para ustedes en general en su historia es difícil de gestionar, difícil de lidiar. Puede ser quizá el enojo, ¿no?
quizá puede ser la tristeza en algunos casos, quizá más bien puede ser la ansiedad, el miedo. ¿M? Entonces, anoten en su cuaderno, en la hoja, esa emoción o esas emociones que para ustedes han sido difíciles de gestionar a lo largo de su historia o están siendo difíciles de gestionar ahorita, ¿no? Y me avisan cuando ya lo tengan. Gracias ahí a los que han prendido su cámara para que lo podamos hacer un poquito más participativo. Bueno, a ver, vi una manito de que ya habían escrito como aquello que les he dicho. Porfa, si me pueden avisar si es que ya tienen aquella emoción que está haciendo o aquellas emociones que están siendo difíciles de lidiar. Ok, vi otra manito por ahí igual. Ok, muchas gracias a los que están respondiendo. Muy bien. Ok, ahora, bueno, con eso que hemos escrito, primero me gustaría que imaginen que delante de ustedes, ya sea que estén sentados en una oficina, que estén sentados en su habitación, donde sea que estén, imaginen que delante de ustedes está aquella vida que ustedes quieran vivir. Esa vida significativa, relaciones importantes para ustedes, las personas importantes, su trabajo, aquello que es realmente importante para ustedes. ¿No? Entonces está enfrente suyo. Ahora, ¿qué pasa con estas emociones difíciles o estos pensamientos o estas cuestiones que son difíciles de lidiar? Usualmente, y ahí me gustaría que me puedan acompañar también, lo que nosotros hacemos con esas emociones es intentar empujarlas de nosotros, ¿no? Como que apartarlas, empujarlas. Entonces, me gustaría que ustedes estén ahí, los que tengan la posibilidad de hacerlo. Intenten hacer ese ejercicio, intenten empujar ese cuaderno, esa hoja que tengan donde hayan escrito esas emociones difíciles. Intenten empujarlo todo el tiempo que puedan, ¿no? Se van a dar cuenta, yo ahorita estoy intentando hacer esa fuerza, ¿no? De que, en primer lugar, es algo cansador, es algo que me quita energía, ¿no? Esto es algo que casi todos, incluyendo terapeutas, hablamos de, por ejemplo, terapeutas quizás cognitivo-conductuales, ¿no? Como no estamos hablando de su eficiencia ni nada, pero nos piden hacer, ¿no? Es como que empujar, quítate, volvés racional eso que estás sintiendo. Ahorita yo ya me cansé, no sé ustedes, pero eso, imagínenselo todo el día, todos los días, toda la semana, estar luchando con esos pensamientos, con esas emociones. ¿Ustedes creen que nos da la vida, nos da el tiempo para realmente acercarnos a aquello que es importante para ustedes, esa vida que visualizamos ahí? ¿O en qué estaba su atención? Su atención, yo entiendo, así como la mía, cuando yo estaba intentando empujarlo, estaba en eso, ¿no? En intentar empujar eso que yo estaba sintiendo, en en mi lucha con lo que estaba sintiendo. Entonces, justamente, como les estaba explicando hace un momento, eh, ACT o la terapia de aceptación y compromiso viene para mostrarnos que es justamente esa lucha
con lo que sentimos, con las emociones, lo que genera las dificultades que podemos tener. Por ejemplo, en la depresión, hablamos de depresión cuando hay un bajo estado de ánimo porque hemos perdido el contacto con actividades o cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Esto obviamente hay que evaluar cada caso, ¿no? Pero en los casos que yo he atendido en terapia, casi siempre tenemos personas que lo que están haciendo es, si se sienten enojados, luego viene la culpa de que por qué me enojé, de que esto no debería afectarme. Y hay un montón de juicios, de críticas, de realmente como si la persona estuviera en lucha con su propia emoción, con su propia experiencia. Hay demasiadas reglas de que no me debería estar sintiendo así, de que por qué si yo ya tengo cierta edad, esto me está afectando, yo debería ser más fuerte por estas personas. Personas que dicen que la tristeza o relacionan la tristeza con debilidad o con si yo me dejo afectar por las emociones, soy débil. Y están y estamos, ¿no? Porque me uno también, porque muchas veces estamos realmente intentando luchar, callar mm, aquello que estamos sintiendo, aquellas experiencias emocionales o incluso pensamientos que tenemos, ¿no? Eh, y sin embargo, estamos dejando de lado que nuestra experiencia emocional nos está diciendo cosas muy valiosas sobre nosotros mismos. Entonces, vamos a ir hablando de, en primer lugar, por qué las emociones son importantes, ¿no? Que esto puede ser de forma general, ¿no? Las emociones son importantes tanto para nosotros como seres humanos, como especie, pero también de forma individual, ¿no? Quizá ahorita yo no podemos ahondar en lo que significa para cada uno, ¿no? Pero sí lo vamos a hacer de forma general. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones o respuestas multisistema ante situaciones relevantes para cada organismo, ¿no? Reacciones o respuestas multisistema. ¿A qué nos referimos con multisistema? Con que no solamente pueden estar involucradas, por ejemplo, sensaciones físicas, sino que también pueden venir pensamientos, pueden venir eh, como una ola, justamente, de varias cuestiones que ocurren dentro de nosotros, ¿no? Las emociones son conducta, una conducta lo llamaríamos más una conducta privada, porque no todos pueden saber qué es lo que qué emoción estamos experimentando con mirarnos o con escucharnos, ¿no? Entonces, eso básicamente son las emociones. Ahora, ¿qué características tienen las emociones? En primer lugar, son automáticas, son involuntarias. Esta característica de las emociones de por sí ya nos dice que va a ser difícil controlar su aparición, porque nosotros no decidimos ante qué emocionarnos. Es una reacción automática, son reacciones automáticas. Pero también algo que debemos saber y que debemos tener muy en claro es que son impermanentes. ¿Qué quiere decir? Las investigaciones muestran que las emociones, si nosotros las dejamos estar, ¿no? Y permitimos que la emoción venga, alcance su punto máximo y luego descienda de forma natural, ¿no? Sin nosotros intervenir, duran solamente 90 segundos. No duran más que eso las emociones, ¿no? Ahora,
¿por qué tenemos la sensación quizá de que no, en nosotros no es que duran 90 segundos, sino que hemos escuchado personas que dicen, es que todo el día estuve triste o estuve enojado, no sé, semanas con esta persona? Ahí es porque hay la intervención, ¿no? De nosotros quizá con rumia, con pensamientos de querer quitarnos las emociones o de que la emoción reincide y yo más bien estoy identificando como que he estado así con esa emoción todo el día, pero en realidad no uso, no es algo que nos permita sobrevivir, ¿no? Que nos permita afrontar el día a día, ¿no? Entonces, las emociones son impermanentes. Tenemos eh, que tener también esto en claro porque esto ayuda bastante a la posterior regulación emocional. El saber que yo no me siento mal todos los días o no estoy mal todos los días, sino que en este momento puntual estoy triste, por ejemplo, o en este momento puntual estoy enojado o esto me enojó, ayuda mucho a poder gestionar aquello que puedo ir sintiendo, ¿no? Otra cosa importante a tomar en cuenta es que las emociones tienen una función. Desde el contextualismo funcional, que es la base filosófica de la terapia de aceptación y compromiso y de las terapias de tercera generación, eh, nos van a indicar que todas las emociones, todo lo que sentimos, tiene una función. Y me gustaría hablar un poquito más acerca de eso, porque eso también es algo que ayuda bastante a la gestión emocional. El saber de que si yo me enojo, por ejemplo, es por algo. ¿M? Me va a ayudar bastante. Otra cosa importante de las emociones es que nos preparan para actuar. Es decir, por ejemplo, cuando me siento enojada, la emoción viene como con esta activación y lo que me permite es responderle a la otra persona, poner un límite, ¿no? Decir, basta, no me está gustando esta situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos prepara para actuar de forma rápida también. Otra cosa importante es que las emociones nos dan información sobre nosotros mismos. Y esto es algo importante a tomar en cuenta porque esto de yo querer quitarme lo que siento a toda costa y de cualquier forma, ¿no? Nos está quitando de realmente conocer esta información sobre mí mismo, información sobre lo que para mí es valioso. Si yo empiezo a ver a las emociones como quizá señales de lo que es importante para mí, va a ser mucho mejor o va a ser mucho más fácil el que yo pueda gestionar aquello que estoy sintiendo. ¿Mm? Entonces, eh, a terapia usualmente vienen las personas diciendo no, ¿no? Yo ya no me quiero sentir así, yo quiero estar bien. Y eso es muy válido, ¿no? Y creo que parte importante también de la terapia es validar el hecho de que las personas tengan aquellos objetivos, pero también otra parte es poder hacer una, por ejemplo, una psicoeducación sobre la importancia que tiene eso que la persona está sintiendo en ese momento, ¿no? Y es gran parte importante de lo que es la gestión de emociones. Ahora, otras características de las emociones que son importantes o hay que tomar en cuenta es que nos ahorran tiempo, nos ahorran tiempo porque como les decía hace rato va ligada con esta característica em, de que nos preparan para actuar, ¿no? Entonces, nosotros quizá podemos actuar frente a lo que es importante para nosotros en ese momento, gracias
a las emociones que vamos sintiendo. Em, Algo importante también de las emociones es que son útiles para nuestras relaciones, porque así como nos comunican cosas sobre nosotros mismos, también nos comunican, también les comunican a los demás lo que es importante. Entonces, si yo estoy teniendo cualquier tipo de relación social que sea importante para mí, darle a conocer a esas personas lo que para mí es importante. ¿No? Y otra cosa es que las emociones también son útiles para la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, usualmente vienen cuando yo percibo que he hecho algo que va en contra de mis valores, por ejemplo, ¿no? O cuando percibo que voy a tener algún tipo de repercusión social por lo que he hecho. Entonces, estas emociones lo que hacen es ayudarnos a que yo pueda cubrir de alguna forma esto que yo he hecho, ¿no? Cubrir mi falta, por ejemplo, ¿no? Cosa que me mantiene quizá cercano a mi comunidad, a mi sociedad. Em, y ahorita igual me gustaría poder hablar como de cada una de las emociones de las más importantes, no, no todas, y hablar de las funciones específicas que tiene cada una de esas emociones. Ok, vamos a irnos primero con la función del miedo. Eh, el miedo aparece cuando percibimos una amenaza hacia nuestra vida, hacia nuestra salud, hacia nuestra calidad de vida, ¿no? Lo que hace el miedo es motivarnos a protegernos del peligro, ya sea huyendo de él, enfrentándolo o paralizándonos. Puede tener estas tres respuestas el miedo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo siento miedo, pero yo más bien lo que hago es simplemente querer quitármelo, es simplemente querer huir de ese miedo o querer huir de aquello que me está provocando miedo, pero realmente no me detengo a vivir la experiencia completa, ¿no? De lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Me estoy perdiendo de mucha información importante sobre mí misma, ¿no? Em, por ejemplo, si es que yo tengo miedo a hablar en público, ¿no? Si yo tengo miedo a hacer amigos, si yo tengo miedo a iniciar conversaciones, si tengo miedo a, a ciertas comidas, a ciertos alimentos, por ejemplo, ¿qué me está diciendo de mí misma? Mi miedo, ¿no? Creo que es muy importante tomar en cuenta de que eso que me está provocando miedo tiene una relación directa con la historia que yo pude tener en mi vida, ¿no? Con mi historia personal. Obviamente también no solo es subjetivo, porque el miedo no solo aparece ante cuestiones subjetivas y relacionadas con mi propia historia, sino también por con la historia evolutiva, eh, porque la mayor parte de seres humanos, por ejemplo, la mayoría tenemos miedo a, por ejemplo, las serpientes, ¿no? Porque hemos asociado de que las serpientes son y constituyen una amenaza real para mi vida, ¿no? O, por ejemplo, para algunos animales igual, ya sea salvajes, animales que son mucho más grandes, fuertes que nosotros como seres humanos. Entonces, casi todos los seres humanos tenemos miedo ante estos animales y eso es parte de la historia de la especie, ¿no? Porque sabemos de que nos genera una amenaza hacia nuestra propia vida, ¿no? Ahora, cuando el miedo como tal no amenaza mi propia vida, ahí quizá tengo que detenerme a ver qué es lo que pudo haber causado ese miedo. En algunas ocasiones
vamos a poder encontrar la relación. En otras ocasiones, quizá no, porque no tenemos memoria de aquello que ha pasado, pero aún así es importante tomar en cuenta eh, que esa emoción tiene una función. Por algo está apareciendo esa emoción. ¿No? Entonces, eso sería el miedo, ¿no? Si se dan cuenta ante amenazas a nuestra vida, como por ejemplo un oso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra respuesta puede ser de paralizarnos, por ejemplo, y eso en muchos casos puede salvar nuestra vida, ¿no? Em, También, si es que estamos, no sé, en una situación quizá en algunas situaciones eso también me va a ayudar. Y justamente por la característica de la emoción, lo que va a hacer es que me va a preparar para actuar, porque va a generar en mi cuerpo lo que yo necesito para actuar de esa forma que salve mi vida. Em, los, los trastornos de ansiedad, por ejemplo, surgen, la mayor parte de ellas, en relación con esto, ¿no? En relación con yo sentir miedo ante, por ejemplo, hablar en público y lo que hago es que no quiero sentir ese miedo y por lo tanto evito y evito y evito todas las situaciones que me generan ese miedo, cosa de que quizá eso puede hacer que el miedo más bien se haga más grande, esté más presente, sea más frecuente, ante que ya no solamente las situaciones de hablar en público me generan ansiedad, sino el simple hecho de iniciar una conversación o el hecho de participar en una clase o he llegado a tener casos en los que ya no salen de su casa porque cualquier tipo de interacción social les genera esta misma emoción. Y lo que hacen es simplemente huir y huir y huir. ¿Por qué? Porque no quieren sentir eso. Y se siente un alivio cuando no sentimos eso. Y por lo tanto, yo lo que gano con eso es más bien seguir evitándolo y seguir evitándolo. Y más bien, esta emoción se vuelve haciendo o se va haciendo aún más grande. Vamos con la siguiente, el enojo. Esta emoción que muchos vienen también con esta demanda, ¿no? Quiero aprender a gestionar mi enojo, tengo problemas de ira, pero el enojo es una emoción súper importante porque aparece cuando hay un bloqueo de nuestros planes, de nuestros derechos, cuando están atacando ya sea a uno mismo o a quienes son importantes para nosotros. Y el enojo lo que hace es motivarnos a poner límites a situaciones o relaciones también para evitar prolongar esta situación, ¿no? Para evitar que personas sigan haciéndome daño, sigan faltando o yendo en contra de mis propios derechos o de mis propias necesidades. Entonces, más bien como que hay muchos problemas cuando yo intento a toda costa ignorar aquello que me enoja o realmente logro hacerlo, ¿no? Logro ignorar lo que me enoja, no pongo límites porque no le estoy dando el valor a aquello que estoy sintiendo. Eh, Luego vamos con la siguiente, la tristeza. La tristeza suele aparecer ante una pérdida, ¿no? No solamente de persona, sino también de objetos, de objetivos, de expectativas, ¿no? Cuando yo tenía un plan y no se cumple el plan, o cuando yo pensaba algo de alguien y me doy cuenta de que no era así. Y si se dan cuenta, la tristeza justamente nos está hablando de lo que es valioso para nosotros. El impulso de la tristeza es
el yo aislarme, ¿no? Quizá para evitar seguir perdiendo cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me aíslo, también yo puedo aprender sobre mí misma. Yo puedo aprender sobre esto que era importante para mí. Pero también otra función importante de la tristeza es que yo puedo comunicar esto que me ha puesto triste, comunicar que necesito ayuda, por ejemplo, o comunicarle a alguien que yo necesito de alguna forma hacer algo para evitar seguir perdiendo o para cuidar aquello que es importante para mí. Entonces, de esta forma también les había dicho, ¿no? Que las emociones son útiles para vivir en sociedad. También de esta forma, en que yo puedo comunicar aquello que me importa a partir de, por ejemplo, un momento de tristeza. La vergüenza, ya se los mencioné de forma rápida, ¿no? Pero la vergüenza tiene una función social, nos protege del rechazo de los demás para mantenernos en comunidad. La vergüenza aparece cuando nosotros notamos que hemos ofendido a alguien y lo que nos motiva es el poder tomar acciones si es que hemos ofendido a alguna persona o ocultar ciertas conductas que puede ser que estén sancionadas por la sociedad, ¿no? Es como que nos ayuda a mantenernos en comunidad. Entonces, esto sería otra emoción importante y que tiene otra función importante. La alegría. La alegría aparece cuando percibimos que las cosas van bien en nosotros o en nuestros grupos sociales, ¿no? También nos están mostrando lo que es importante para mí. Además que la alegría me motiva a yo poder compartir esto con los demás y continuar en ese camino para ya sea mantener o aumentar nuestro bienestar. Eh, Estas son las emociones que yo quería como compartirles, pero si se dan cuenta, cada una de ellas tiene algo valioso, ¿no? No les he hablado de todas las emociones, ¿no? Pero quizás son las emociones más básicas o las emociones primarias, como se solía clasificar. Em, y esto, a nivel general, es algo que nos ayuda a poder, primero, abrirnos ante la experiencia emocional, a intentar notar de que si yo estoy teniendo cualquier tipo de emoción, es porque hay algo valioso detrás de eso, ¿no? El mito del control emocional, que lo he hablado alrededor de todo lo que hemos estado hablando, es el hecho de que yo realmente no puedo controlar mis emociones, ¿no? Que más bien, mientras yo más intento quitarme esas emociones difíciles, eh, es cuando quizá pueden surgir ciertos problemas psicológicos o ciertas situaciones complicadas, ¿no? Entonces, más bien, las emociones son señales de lo que valoramos, ¿no? De que hay algo importante ahí para mí. Entonces, ¿cómo podemos integrar la terapia de aceptación y compromiso, ACT, en la gestión emocional, ¿no? En primer lugar, voy a hablarles como muy poquitito acerca de cada uno de los procesos de ACT, pero en primer lugar, la aceptación. Es decir, el que yo pueda tener esa apertura y que yo pueda abrirme a poder sentir aquello que yo tenga que sentir sin luchar con ello, sin juzgarme a mí misma, sin criticarme en el proceso e intentar quizá abrirme con esta curiosidad de saber de que si yo estoy teniendo cualquier tipo de emoción es porque hay algo ahí que me importa, hay algo ahí importante para mí, ¿no? La defusión. La defusión es el poder yo separarme de aquellos pensamientos que aparecen
Normalmente cuando estamos teniendo alguna experiencia emocional que no queremos, lo que viene mucho es juicio o crítica hacia nosotros mismos, ¿no? Como les decía, quizá viene mucho esto de no debería yo sentirme de esta forma o ¿por qué esto me está afectando? ¿Por qué me afecta algo tan pequeño, algo que no tiene sentido, ¿no? Y es como que si yo me uniera con esos pensamientos y yo realmente me frustro y lucho con no sentirme de la forma en la que me estoy sintiendo. Pero si yo a través de la difusión lo que tratamos de hacer es más bien intentar verlos estos pensamientos con un poquito más de apertura, de decir, ok, estoy teniendo el pensamiento de que no, esto no debería afectarme, pero ¿qué hay de importante para mí detrás de esta emoción? ¿Por qué me siento enojada? ¿No? ¿Para qué está viniendo este enojo, por ejemplo, en este momento? Contactar con el momento presente a través de las sensaciones que pueda tener, por ejemplo, esa emoción en mi cuerpo. ¿Cómo se está sintiendo en mi cuerpo esa emoción? ¿Qué impulso de acción tengo? ¿Qué me motiva a hacer esa emoción? Quizá el impulso que tengo es aislarme, pero más bien esta emoción me está diciendo que yo he perdido algo importante para mí. Quizá yo he perdido la conexión con las personas de mis vínculos sociales. Y por más de que tenga este impulso, yo puedo elegir, contactando con esta experiencia que tengo, más bien acercarme a eso que es valioso para mí. Yo como contexto no soy mis emociones, es decir, yo no soy el enojo que pueda estar sintiendo. Yo siento el enojo y viene el enojo por algo, porque tiene un sentido en mi historia, en la historia incluso, como les decía, del ser humano, ¿no? Pero tiene un sentido. Valores. ¿Qué es importante para mí en esta situación? El preguntarnos eso nos ayuda muchísimo a poder gestionarlo. Y luego, lo que les decía, la acción comprometida, el poder dar un paso a pesar de la incomodidad que yo pueda estar sintiendo, que me acerque a lo que es importante para mí, ¿no? ¿Cómo se vería esto en la práctica? Algo un poquito más práctico quizá, pero en sí, si yo logro entender e intentar vivir ACT en mi día a día, ¿no? El intentar estar abierto a mi propia experiencia emocional o a mis propios pensamientos, al sufrimiento, a lo que me duele, eso ya hace mucho, ¿no? Es como que ya de por sí es un paso bastante grande. Pero hay quizá algunas herramientas que nos pueden ayudar en el proceso. Una de ellas es mindfulness, por ejemplo, ¿no? Otro es usar modelos como estos, modelos para describir emociones. Esto está más sacado no tanto de libros de ACT, sino libros de DBT, ¿no? Pero en sí la base es la misma, ¿no? El contextualismo funcional de ambos tipos de terapia es la misma. Entonces, puede ser útil para nosotros utilizar estos modelos para describir emociones. ¿Qué pasó? ¿Qué evento, qué situación provocó mi emoción? ¿Qué pensé? Darme cuenta de los pensamientos que van apareciendo sin engancharnos a ellos, simplemente notarlos. ¿Qué sentí en mi cuerpo? Algo que me ayude a conectar con el momento presente, ¿no? ¿Cuál era el impulso de acción de esa emoción? Si es posible nombrarla, ¿cuál es la emoción que estoy sintiendo? ¿No? Hay muchas personas que llegan a consulta sin saber nombrar sus emociones o nombran, por ejemplo, culpa, pero en realidad lo que sienten es miedo a la reacción de la otra persona.
porque la culpa aparece típicamente cuando pensamos que hemos hecho algo que va en contra de nuestros valores personales. Pero quizá cuando yo le pregunto a la persona, ¿y vos crees que eso que hiciste está mal? La persona me dice, no, yo no creo que esté mal, pero pienso que la otra persona se va a enojar conmigo. Entonces eso no es culpa, es miedo, ¿no? Y quizá ahí es importante el poder ir abriéndonos a esto de las funciones. ¿Qué es lo que me está detrás de esa emoción? ¿Qué dije? ¿Qué hice en ese momento? ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquello que dije o hice? ¿No? Ese es uno de los modelos para describir emociones que podemos ver en libros de DBT, pero no es el único, ¿no? La base es que nosotros quizá intentemos nombrar la emoción, intentemos notar cómo se siente esa emoción en mi cuerpo, abrirnos a la experiencia emocional sin intentar cambiarla, sin intentar huir de ella, intentando notar o darnos cuenta de qué es lo importante para nosotros detrás de ese evento, ¿no? Entonces, todas las emociones son válidas, todas las emociones tienen un sentido y quizá lo que puede no ser tan válido a veces es la reacción o la conducta que sigue a esa emoción. Que eso es algo que totalmente podemos, cuando nos abrimos a la experiencia emocional, podemos ayudarnos como a realmente caminar en pos de eso que nosotros queremos por justamente el tema de la acción comprometida hacia los valores, ¿no? Pero la clave o los primeros pasos abrirnos a esta experiencia de dejar de luchar con lo que sentimos. Bueno, eso es básicamente lo que yo quería compartirles el día de hoy. Entiendo de que hay un espacio para que puedan preguntar, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Eso no sé si alguien va a poder guiar el tema de las preguntas o cómo lo vamos a ir haciendo. Sí, muy bien. Vamos a dar espacio. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerlo mediante el chat o también pueden levantar la mano para participar. Agradecerle por esta ponencia, estimada Magíster. Ha sido muy significativa. Vamos a proceder a ese espacio de preguntas. Buenas tardes, creo que está ahí. ¿Aló? Hola, sí se escucha. Ahora sí te escuchamos. Ya, mi pregunta va dirigida a esto de la difusión. La difusión pude entenderlo que es una conducta que la llevamos a cabo por medio de una discriminación de lo que estamos sintiendo y decidimos qué hacer con ello, qué nos está pasando. Entonces, esto de la difusión se puede decir que es una conducta que llevamos a cabo por causa de el hecho de discriminar que estamos sintiendo, o sea, que es causa de una conducta privada. Entonces, podemos decir que la difusión tiene una causa interna. Una causa interna. A ver, bueno, creo que sí sería parte de una conducta privada, la difusión. No siempre es conducta privada. Quizá nosotros, por ejemplo, en sesión, más bien lo que iniciamos haciendo es que practicamos la difusión como una conducta pública, ¿no? Porque conversamos con el consultante para que el consultante en sí, lo que significa la difusión es el poder yo, claro, fusión justamente cuando yo estoy unido, ¿no? Estoy ahí pegado quizá con aquello que pienso, por ejemplo.
Entonces, si la persona está pegado con la etiqueta de soy un inútil, es muy difícil que se anime, por ejemplo, a hacer cosas, ¿no? O a quizá intentar o a tener nuevas actividades o a tener eh, o a caminar hacia aquello que quiere, a donde quiere ir, ¿no? Entonces, con la difusión, lo que tratamos es el poder separarnos un poquito de ese pensamiento y de notar de que ese pensamiento es solo eso, un pensamiento. No es que yo sea inútil, sino que yo soy una persona que está teniendo el pensamiento de que soy inútil, ¿no? Es muy diferente cuando yo me separo de eso y realmente lo veo como es a yo estar pegado con ese pensamiento, ¿no? Es como que más visualmente sería eso. Y en sesión nosotros lo empezamos haciendo como una conducta más pública, quizá a partir de diferentes técnicas, pero se espera de que el consultante en algún momento lo pueda hacer consigo mismo, ¿no? Cosa que se vuelva también una conducta privada, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, si no, igual me lo aclaras. Ujú. Eh, bueno, mi pregunta iba dirigida si la conducta de la defusión tenía una causa de conducta privada que se puede interpretar como una causa interna. Ahí va dirigida mi pregunta. Ujú. Ya, ok. Y no sé si la pude responder, o sea... Sí, sí, en parte, en parte. Eh, Muchas gracias. Ok, Igual. ok, está bien, está bien. Ya, a ver, estoy viendo que en el chat igual hay algunas preguntas. ¿Desde qué edad es recomendable aplicar ACT, por ejemplo? Em, Tenemos estudios en ACT desde población infantil, desde niños, ¿no? También hay ACT para adolescentes, ACT para adultos. Yo personalmente trabajo en terapia con adultos, pero trabajo por las mañanas como profesora en un colegio. Trabajo con niños de segundo de primaria, ¿no? Con niños de 7 años. ¿Y qué es lo que me he dado cuenta? Es que aquellos niños que tienen mayor dificultad con justamente la gestión de sus emociones son aquellos que en casa o son los que les han dicho no tenés por qué ponerte así por algo tan pequeño, ¿no? O hay ese juicio, esa lucha con aquello que sienten. Y desde niños realmente podemos ver cómo los niños están tratando de lidiar, luchar con aquello que sienten. O por ejemplo, he tenido niños que me dicen, pero es que yo no puedo controlar porque yo me frustro o yo me enojo, ¿no? Y, y desde muy pequeñitos nosotros podemos ir mostrándoles un poco, porque ACT también es parte de una filosofía de vida, ¿no? De que yo puedo estar abierto a aquello que siente, decir, ok, ¿qué estás sintiendo? Ayudarlo a poner nombre a lo que está sintiendo, a que esté abierto a aquella experiencia emocional y a también notarles de que, ok, estás enojado, pero no necesariamente tenemos que hacerle caso al impulso de acción del enojo. Porque esta persona es importante para vos, entonces estás enojado si quieres decirle algo a este tu compañero, por ejemplo, ¿no? Para que no haga esto que te provocó enojo, por ejemplo, poner un límite, pero no necesariamente tenemos que gritarles, alzar la voz, o no, como que eh, ir abriendo espacio para la experiencia. Entonces, eso. ¿Qué evidencia científica respalda su eficacia frente a otras terapias? Em, Como les comentaba al inicio, ACT tiene o sea, es bastante nueva, ¿no? Tiene alrededor de 40 años, ha nacido en los años 80. Entonces, a partir de ahí se han hecho muchísimas investigaciones y hasta ahora se siguen haciendo que demuestran la eficacia de ACT en la intervención clínica.
Quizá todavía, por ejemplo, hay personas, perdón, ahí se sigue colocando a la terapia cognitivo-conductual como la terapia gold estándar frente a a varias patologías o a varios trastornos psicológicos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Esto simplemente quiere decir que tiene la mayor cantidad de investigación al respecto. Y esto quizá lo podemos saber o lo podemos notar porque hay un mayor tiempo en el que ha sido estudiada esta terapia, ¿no? Simplemente tenemos más tiempo de investigaciones. Pero si ustedes pueden ir a buscar la eficacia de ACT, podemos ver de que eh, frente a incluso no terapia cognitivo-conductual, justamente como es la historia de Hayes, ¿no? Él mismo nos comentaba cómo él realmente intentaba, no solamente con sus consultantes, sino con él mismo, el poder aplicar ciertas estrategias cognitivo-conductuales, por ejemplo, y esto no le funcionaba, ¿no? Más bien, en muchos casos él solía incrementar. Eh, entonces, ahí es donde empieza a realmente intentar no huir de sí mismo, no huir de lo que siente, y ahí desde ahí nace ACT, ¿no? Em, sí, está ahí una... Ujú, Sí, estimada Natalie, quería añadir una pregunta. Usted, bajo su experiencia ya trabajando en colegios con población infanto-juvenil, ¿nos podría explicar de manera breve cómo podemos hacerle entender a un niño o un adolescente que no se trata de rechazar sus emociones, sino que aprenda a vivir con ellas? ¿Cómo ujú, se le podría hacer entender eso? Porque muchas veces desde casa o desde la formación también en el hogar ya vienen con esa idea, ¿no? De que, como usted bien refería, ¿no? Ya no tienes por qué comportarte o reaccionar de tal forma, ¿no? Es algo que se les hace creer como tal. ujú. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Este, a ver, un ejemplo, ¿no? Justamente el año pasado en mi curso yo tenía un niño que le costaba lidiar mucho con la frustración. Él se sentía frustrado casi que todos los días al inicio, ¿no? ¿Y por qué era? Era porque su mamá en casa era muy estricta con él, cosa de que si quizá él no completaba el tema del avance o si él usaba lápiz en vez de lapicero o usaba rojo en vez de azul, su mamá lo que hacía era arrancarle la hoja o hacer que vuelva a hacer todo el tema, ¿no? Entonces, quizá si yo no escuchara, por ejemplo, ¿no? Esa emoción y no intentara tener un poquito más de apertura o curiosidad hacia por qué es que se está sintiendo de esa forma, me podría haber perdido de muchas cosas sobre él. Simplemente decirle que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido el que se sienta así porque, no sé, porque no terminó su tema hoy día, o que llore, o que me detenga la clase, o que perdamos tanto tiempo. Yo me puedo incluso hasta enojar y ponerme, ¿no? En esta lucha entre él y yo de que por qué estamos perdiendo tanto tiempo de clase por algo que se soluciona tan rápido me estuviera perdiendo de mucha información sobre él, sobre su familia, sobre lo que eso significaba, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que es importante de que yo como adulto tenga esa apertura primero, ¿no? Esa apertura y el entender de que si eso está apareciendo, si está apareciendo esa frustración, por ejemplo, es por algo, que en realidad después nos dimos cuenta de que no era frustración, es que tenía miedo, ¿no? El niño tenía miedo a que luego llega a casa y que su mamá lo que haga es eso, arrancarle todo el trabajo y de que más bien se tenga que quedar todo el día haciendo su tarea, ¿no? Entonces...
Ahí, por ejemplo, al yo entender de que había una función detrás, vimos mucho más claramente, pudimos hablar con la mamá, que ella pueda ser un poquito más, quizás más amable, más compasiva, de que quizás yo no iba yo como profesora, yo no voy a evaluar si el niño escribió con lápiz, digamos, si es que no tenía lapicero en ese momento, ¿no? Como para mí no era importante que él escriba con lapicero sí o sí, si él no tenía, ¿no? Y que no pasaba nada si un tema lo hacía con lápiz y al día siguiente luego podemos conseguir en el otro tema un lapicero, ¿no? Entonces ir permitiéndole al niño, ok, te sientes frustrado, muy bien, le ayudamos, intentamos nombrar esa emoción con ellos. Este modelo que les mostré para describir emociones en nosotros también funciona con los niños, ¿no? Quizá ellos necesitan ese apoyo de yo poder ir preguntándole, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? Es que me siento frustrado. ¿Y cómo se siente? ¿O dónde sentís esa frustración? Y los niños son mucho más rápidos que incluso nosotros que ya tenemos a veces calladas nuestras emociones para identificar dónde están sintiendo esa emoción, cómo la sienten. Y al ir dándole esa apertura, él también de a poco este, supo, ¿no? Cómo manejarla porque sabía de que se sentía frustrado, de que cuando se sentía frustrado podía, por ejemplo, respirar o salir afuera y luego volver, o ir a tomar agüita, luego volver, ¿no? Dependiendo de lo que en ese momento quizá el niño necesitara. Pero importante. Que nosotros tengamos esa apertura para poder nombrar y darle espacio a las emociones que puedan tener los niños, ¿no? Para ir culminando con esta ponencia. Y una vez más, Magíster, agradecerle por su disponibilidad, por su ponencia tan significativa. Y yo sé que va a ser de mucho provecho para cada oyente que está en esta sala y también para los que están visualizando a través de nuestras redes sociales, ¿no? Como Facebook. Les invitamos a poder revisar nuestras redes y no perderse ningún contenido que estamos divulgando, promocionando el día de hoy. Bien, sin más, si no hay alguna pregunta. Agradecemos su participación, estimada Natalie. Le vamos a hacer llegar el certificado de participación ya por el correo electrónico de manera interna. Muchas gracias. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo igual quedo atenta si es que en el caso alguien no se ha animado a hacer la pregunta aquí, ¿no? También pueden buscarme en Instagram o también en el contacto ahí del Instagram del centro docente, ¿no? Que también nos ha etiquetado ahí. Entonces, pueden buscarnos. También yo estoy abierta a poder responderles, también a pasarle incluso la bibliografía, ¿no? Que hemos utilizado también para poder tener mayor conocimiento sobre esto. Entonces, eso, ¿no? Ujú. Ok, muy bien, muchas gracias.